Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos compuestos aromáticos. En este mapa de ruta podrás observar todos los contenidos que se abordan en esta unidad. En esta clase en particular veremos compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos, en los primeros días de la química orgánica, la palabra aromático se utilizaba para describir las sustancias fragantes, como el benzaldehído, que es el olor de las cerezas, los duraznos y las almendras, el tolueno, que es el bálsamo del tolú, y el benceno, que es del destilado del carbón. Así tenemos benceno, benzaldehído, tolueno. Hoy utilizamos la palabra aromático para referirnos a la clase de compuestos que contienen anillos de 6 miembros parecidos a los del benceno con 3 dobles enlaces. Los anillos aromáticos se representan como hexágonos, con un círculo cerrado entre ellos para denotar el carácter aromático. Este círculo, como vamos a ver más adelante, es para representar el movimiento que tienen los dobles enlaces dentro del ciclo del carbono. Los hidrocarburos aromáticos sencillos provienen de dos fuentes principales, del carbono y del petróleo. Cuando se produce la ruptura térmica del carbono, ocurre cuando se calienta a 1000 grados en ausencia del aire y empieza a hervir hasta consumirse la mezcla de dos productos volátiles, llamado alquitrán de hula. La destilación fraccionada del alquitrán de hula produce benceno, tolueno, sileno, indeno, naftaleno, bifenilo, antraceno y fenantreno. Estos entre muchos productos. Para nombrar compuestos derivados se antepone el nombre del grupo a la palabra benceno. Vemos que en todos estos compuestos está el grupo benceno, que es el anillo de 6 carbonos. Bueno, cuando se encuentra un sustituyente, entonces decimos clorobenceno en este caso, para el cual el sustituyente es el cloro. Caso del bromo, bromobenceno. Caso del yodo, yodobenceno. En el caso del grupo nitro, nitrobenceno. Entonces, para nombrar compuestos derivados, se va a anteponer el nombre del grupo a la palabra benceno. Se utiliza el nombre fenilo cuando el anillo bencénico es un sustituyente en la molécula. Por ejemplo, en este caso vamos a tener a esto lo que vamos a llamar el grupo fenilo. Entonces, si esta es la molécula, el sustituyente acá va a estar en el carbono 2, este grupo fenilo. Entonces va a ser 2-fenilheptano. Entonces, siempre pensemos que el grupo bencilo es cuando viene arraigado desde un carbono que está unido a un grupo fenilo. Algunos derivados del benceno reciben nombres especiales, como por ejemplo tolueno, fenol, la anilina, la acetofenona, el benzaldehído, el ácido benzoico, el ortosileno y estireno. Tenemos que tener en claro que si bien existen distintos nombres para los compuestos, solamente vamos a evaluar en este curso los que se encuentran en la guía. Cuando el benceno presenta más de un sustituyente, se va a indicar el nombre del mismo y su posición relativa. En el caso de que existan dos grupos, según la ubicación de los mismos, se va a utilizar los prefijos orto, meta y para. Veremos a cada caso. Por ejemplo, cuando se encuentra en la posición del carbono 1 y 2, decimos que es orto-diclorobenceno. También podemos decirlo 1,2 disustituido. En este caso, donde tenemos en el carbono 1, en el carbono 2 no tenemos nada y en el carbono 3 tenemos el otro sustituyente, decimos posición meta. Entonces este compuesto es meta-dimetilbenceno o también dicho metasileno. Entonces tenemos en el carbono 1 y en el carbono 3 está disustituido. Para la ubicación tenemos en la posición del carbono 1 a la posición del carbono 4. Entonces tenemos en el carbono 1 un sustituyente y en el carbono 4 otro. Entonces, para indicar que están en esta posición, en posición para, decimos para cloro benzaldehído. Es decir, que en el carbono 1 y en el carbono 4 se encuentran los sustituyentes. El sistema de nomenclatura orto, meta y para también es de utilidad cuando se explican las reacciones químicas. Entonces, quedemos en claro. Tenemos posición con respecto, si este es el carbono 1, el primer sustituyente, cuando se encuentra al lado
que puede ser en cualquiera de los dos lados, es una sustitución en posición orto. Si se encuentra una sustitución en un carbono intermedio, es decir, que en el carbono 1 hay, en el carbono 2 no hay nada y en el carbono 3, tanto para este lado como para este otro lado, se encuentra el otro sustituyente, la posición va a ser meta. Y cuando está en el cuarto, es decir, enfrentado, es para. Entonces, para las reacciones químicas podemos decir, por ejemplo, el tolueno acá cuando reacciona con el bromo se va a ubicar en posición para. Es decir, nosotros ya sabemos, entonces dibujamos el grupo tolueno, la reacción con el bromo, inmediatamente el sustituyente del bromo, la bromación, va a ir en la posición para, es decir, en el carbono 4 con respecto al primer sustituyente. Si el anillo benzoico presenta más de dos grupos, se recurre a la utilización de números para indicar posiciones relativas. Por ejemplo, acá tenemos en el carbono 1, 2, 3 y en el 4. Entonces va a ser tribromo benceno. Aquí que tenemos también en el carbono 1, 2 y en el carbono 4, 2 cloro, 4 nitrofenol. En esta posición tenemos en el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 6. Entonces, ¿qué tenemos? En el carbono 2 y en el carbono 6 tenemos grupos nitro. Y el compuesto este por sí solo se llama tolueno. Entonces vamos a tener 2,6-dinitrotolueno. En este caso, que tenemos el grupo nitrobenceno, vamos a indicar la sustitución en el carbono 3 y en el carbono 5 de los halógenos. Entonces va a ser por orden alfabético 3 bromo, 5 cloro, nitrobenceno. Aquí que tenemos la anilina, que conocimos hace rato, tenemos además en el carbono 2, en el carbono 6 y en el carbono 4 sustituyentes por los halógenos. Entonces 2, 4, 6, tribromoanilina. Se nombran entonces a los bencenos con más de dos sustituyentes cogiendo siempre un punto de unión como el carbono 1 y enumerándolos de manera tal que los sustituyentes del anillo, el segundo sustituyente tenga el número más bajo posible. Si el anillo benzoico presenta más de dos grupos, se recurre a la utilización de números, entonces dijimos, para indicar sus posiciones relativas. Los sustituyentes se van a listar entonces alfabéticamente cuando se escriba el nombre. Entonces recordemos, siempre que el segundo sustituyente tenga el menor número posible. En este caso, este sería el carbono 2. Entonces tendríamos, en el carbono 2 tenemos un grupo metilo y en el carbono 4. Entonces, 4-bromo 1,2-dimetilbenceno. En este caso, que tenemos en el carbono 1 un oxidrilo, en el carbono 2 un metilo y en el carbono 5 un metilo, di5-dimetilfenol. Este es el mismo caso que vimos hace rato, el TNT, el trinitrotolueno, que tenemos el tolueno por un lado y el carbono 2, carbono 4 y carbono 6 posicionados los tres grupos nitros. Entonces 2, 4, 6 trinitrotolueno o también llamado TNT. Los compuestos aromáticos, aunque el benceno es claramente insaturado, es mucho más estable que los alquenos típicos y no experimenta las reacciones que sufren los alquenos usuales. El doble enlace que posee rotativo el grupo benceno hace que estos enlaces, que son enlaces carbonados simples, tienen una dimensión o un diámetro de 1,5 en promedio. Recordemos que esto se debe a la rotación de los dobles enlaces en el ciclo. En términos químicos decimos que está en resonancia, es decir, el benceno es un híbrido de dos formas equivalentes. Los compuestos heterocíclicos son aquellos que contienen un anillo formados por más de un tipo de átomos. Es decir, por ejemplo, en este anillo que tenemos un nitrógeno, es el pirrol, un oxígeno, que es el furano, cuando tenemos un azufre, tiofeno, cuando tenemos dos nitrógenos en esta posición, es el imidazol, así el oxazol, tiazol, etc. Recordemos nuevamente que podemos encontrar distintos tipos de compuestos aromáticos o heterocíclicos, pero solamente ingresarán o se van a evaluar los que salen o figuran en nuestra guía de estudio.
El concepto general de aromaticidad puede expandirse más allá de los compuestos monocíclicos sencillos para incluir compuestos aromáticos policíclicos. Se llaman compuestos de anillos condensados. Así tenemos el naftaleno, antraceno, benzoapireno, coroneno, etc. Siempre recordando que estas posiciones de los dobles enlaces están en resonancia permanente, debido a los dobles enlaces o carbonos que tienen orbitales p puros. Los compuestos entonces heterocíclicos de anillos condensados pueden ser quinoleína cuando tiene un nitrógeno, isoquinoleína cuando tiene un nitrógeno pero en otra posición, indol cuando es un anillo de 6 carbonos con otro menor, y las purinas. Recordando siempre, estos son todos ejemplos, pero solamente se van a evaluar los que aparecen en nuestra guía. Hay moléculas biológicas con heterocíclicos de anillos condensados. Esto también es para que demos cuenta de la gran importancia de la química orgánica. Solamente se evaluarán los que aparecen en nuestra guía de estudio. El anillo aromático entonces puede desarrollar distintos tipos de reacciones químicas, como la halogenación, la nitración, la sulfonación, la hidroxilación, la alquilación y la acilación. Por ejemplo, la halogenación a través del bromo, la adición de bromo sucede en 2 pasos. Primero, los dobles enlaces son más estables que en un alqueno, entonces esto figura un intermedio de 3 estructuras resonantes hasta producir el compuesto del bromobenceno, más bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico, más un compuesto o una sal del bromuro ferroso. La halogenación también puede ser a través de la cloración y yodación. La adición de los otros halógenos también es posible. En el caso del flúor, como es muy reactivo, se obtiene una fluoración directa. El yodo y el cloro necesitan catalizadores. Tenemos entonces el benceno más el cloro nos va a dar clorobenceno. El yodo necesita un catalizador para esta reacción. También tenemos una estructura intermedia o una estructura un complejo de transición para formar el yodobenceno. La nitración aromática se da en los anillos aromáticos, pueden nitrarse por la reacción de una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico condensado. Aquí esto va a hacer que el nitrógeno pueda actuar sobre uno de los carbonos disponibles, formándose entonces el compuesto en la nitración con el ácido sulfúrico. La sulfonación aromática puede sulfonarse por la reacción con ácido sulfúrico fumante, una mezcla entonces de ácido sulfúrico y el trióxido de azufre. En el mismo caso, como vimos hace rato, con el compuesto de la nitración, la sulfonación, sucede lo mismo. Con el óxido y el ácido vamos a obtener ácido benzosulfónico. Entonces, vimos que también sufrían alquilación y acilación de anillos aromáticos. La reacción esta es la reacción de Friedel-Crafts. Un anillo aromático se alquila por la reacción de un cloruro de alquilo. En este caso, por ejemplo, tenemos el benceno, tenemos un cloruro de alquilo y obtenemos el butilbenceno, una alquilación y acilación. Los fenoles son un poco más ácidos que los alcoholes, pero reaccionan como los alcoholes. El fenol, recordemos que es el grupo benceno, junto con una sustituyente en el carbono 1 de un oxidrilo. Los fenoles tienen formación de sales, entonces el medio básico va a formar fenóxido de sodio. El fenóxido de sodio con un halogenuro va a obtener fenilmetiléter, es decir, que se pueden obtener éteres. Se pueden obtener otro tipo de sales, por ejemplo, el fenol con el ácido acético forma el acetato de fenilo. Entonces, redondeando, ¿cómo realizamos la jerarquía de la nomenclatura en química orgánica? Para nombrar el compuesto con más de un grupo funcional se tendrán en cuenta las siguientes prioridades. Primero serán los ácidos carboxílicos, luego serán
más importantes o de mayor importancia los derivados de ácidos carboxílicos, como los anhídridos, los ésteros, los halogenuros de alquilo, las amidas. Luego en tercer lugar vienen los aldehídos, luego las cetonas, en quinto lugar se encuentran los alcoholes y los fenoles, luego las aminas, los éteres, luego tenemos alcanos solamente y alquinos, y por último lugar tenemos los radicales alquílicos, arílicos, halógenos y grupos nitro. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.